Cuando notas esa voz, te das cuenta de que tú no eres la voz, el pensador, sino quien es consciente de ella. El silencio habla, de Eckhart Tolle. ¿Conocías esta frase? ¿Qué opinas de este concepto de ser un observador de esa voz que no es tuya? Compártenos tu opinión en los comentarios con el hashtag #algoalternativo. Dale me gusta al video y compártelo en tus redes. Descarga el ebook que te regalamos para manejar el estrés. Súmate a nuestro canal de Telegram, t.me/MarianaYPablo, y suscríbete a este canal para mandarnos energía reveladora y seguir trabajando con toda la energía. Continuamos con la segunda parte de esta súper entrevista a Eckhart Tolle. Eckhart. La corriente de pensamiento está conectada con el pasado. Todos tus recuerdos, patrones reactivos, viejas emociones, son parte de eso, pero no son lo que tú eres. Esa es una comprensión increíble. Por supuesto, la mente podría decir, bueno, entonces dime quién soy. Oprah, esa es la gran pregunta. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es quién eres no se puede definir a través del pensamiento o etiquetas mentales o definiciones, porque está más allá de eso. Es el mismo sentido de ser o presencia que está ahí cuando te vuelves consciente del momento presente. En esencia, tú y lo que llamamos el momento presente son, al nivel más profundo, uno. Eres la conciencia de la cual todo viene. Cada pensamiento surge de la conciencia y cada pensamiento desaparece de nuevo en ella. Eres un espacio consciente y despierto y todas tus percepciones sensoriales, pensamientos y emociones van y vienen en ese espacio consciente. Oprah, hablas del pensamiento como una terrible aflicción, incluso una enfermedad, y que ese es el mayor obstáculo para el poder del ahora. ¿Pero no es el pensar algo característico del ser humano? ¿No es eso lo que nos diferencia de los otros animales? Sí, y el pensamiento puede ser una herramienta poderosa y maravillosa. Solo se convierte en una aflicción si deducimos que lo que somos proviene de este sueño del pensamiento. Y constantemente te cuentas a ti mismo la historia de mí. Para muchas personas es una historia triste, así que siempre están viviendo en el pasado. Eso es un estado disfuncional e infeliz. Oprah, vivimos en un mundo donde la mayoría de la gente cree que son su historia. Yo nací en esta familia, aquí es donde me crié, estas son las cosas que me han ocurrido y esto es lo que hice. Pero si no eres tu historia, entonces, ¿quién eres? Muy buena pregunta. Por supuesto, no se puede negar que estos eventos existen. La historia personal tiene su lugar y tiene que ser honrada. No es un problema a menos que te pierdas completamente en esa dimensión. ¿Cómo experimentas tu pasado? Como recuerdos. ¿Y qué son los recuerdos? Pensamientos en tu cabeza. Si estás totalmente identificado con estos pensamientos en tu cabeza, entonces estás atrapado en tu historia pasada. Por lo tanto, ¿eso es todo lo que eres? ¿O eres más que tu historia personal? Al salir de la identificación con esa historia y al darte cuenta por primera vez que en realidad eres la presencia detrás del pensamiento, entonces eres capaz de utilizar el pensamiento cuando sea útil y necesario. Pero ya no estás poseído por la mente pensante, la cual se convierte en un sirviente útil y colaborador. Si nunca vas más allá de la mente pensante y no hay sensación de espacio, se crea un conflicto continuo en las relaciones. Oprah, ¿qué es ese espacio? Es esa amplia presencia consciente que puedes traer a cualquier relación. Por ejemplo, cuando escuchas a tu pareja o a un amigo o incluso a un conocido, ¿puedes estar ahí como el espacio consciente que está escuchando? ¿O mientras la otra persona está hablando, estás pensando constantemente, preparando la próxima cosa que vas a decir?
¿Estás juzgando y evaluando lo que estás escuchando? ¿O puedes estar allí como el espacio para la otra persona? Yo diría que ese es el mejor regalo que le puedes dar a alguien. Es especialmente importante para los padres y sus hijos, también en las relaciones íntimas. ¿Puedes escuchar a la otra persona en ese simple estado de alerta en el que no estás juzgando lo que estás escuchando? Si puedes, entonces estás ahí como una presencia más que como una persona. No estás imponiendo etiquetas mentales, juicios ni definiciones sobre la otra persona. Hay un nivel más profundo de conciencia. Oprah. Para aquellos de nosotros que todavía estamos trabajando con esta idea de separarnos a nosotros mismos de esa voz en nuestra mente, ¿cómo llegamos a ser un espacio sin juicios? Puedes invitarle si tienes una mayor conciencia del momento presente en tu vida. Por ejemplo, recomiendo que la gente mantenga una presencia consciente de las actividades cotidianas que hacen inconscientemente. Cuando se lavan las manos, cuando se preparan un café o cuando están esperando el ascensor. En lugar de caer en el pensamiento, todas estas son oportunidades para estar ahí como una presencia tranquila y alerta. Oprah. Como cuando la gente se baña en la mañana. No están realmente en la ducha. Están pensando en llegar a la oficina, lo que tienen que hacer ese día, y hacen listas en lugar de sentir el agua y estar presentes en ese instante. Debes traer estos espacios a tu vida diaria, tanto como sea posible. Cuando subas a tu coche, cierra la puerta y quédate ahí al menos medio minuto. Respira, siente la energía dentro de tu cuerpo, mira el cielo a tu alrededor, los árboles. La mente te podrá decir que no tienes tiempo, pero esa es la mente hablando contigo. Incluso la persona más ocupada tiene tiempo para 30 segundos de espacio. ¿Qué te parece este consejo de Eckhart Tolle? ¿Te tomarías medio minuto para recuperar espacios en tu vida? Coméntanos en qué momentos te sientes presente en tu vida, usando el hashtag Algo Alternativo. Dale me gusta al video, suscríbete al canal y compártelo en tus redes y con todas las personas que quieras mucho. Y no olvides sumarte al canal de Telegram t.me/Mariana y Pablo, donde compartimos muchísimo contenido transformador. Y por último, dale a la campanita para suscribirte y no perderte nuestros nuevos videos. Nos vemos en el próximo video de Algo Alternativo.